muchísimas gracias. La verdad es que estoy encantada de estar otra vez con vosotros, aunque sea por pantalla, pero me da la ocasión de disfrutar un poco del Caribe en este otoño bastante frío que, como veis por mi indumentaria, tenemos en Madrid. Y para mí es siempre un placer, un honor colaborar con vosotros en este Congreso de Derecho de Seguros, porque sois una asociación a la que admiro y respeto y en la que me miro muchas veces a la hora de implementar en mi país, en mi asociación, buenas prácticas. Y como decías, el tema de mi ponencia está muy relacionado con la actualidad del COVID. Y veréis por las últimas informaciones, ¿no?, que más que hablar en pasado, voy a tener que continuar hablando en presente de la crisis de la COVID-19, porque en las últimas semanas las tasas de contagio en Europa han seguido incrementándose, lo que ha llevado a algunos gobiernos a decretar nuevamente medidas de confinamiento, ¿no? Con lo cual estamos en una situación que se mantiene, ¿no?, y que plantea numerosos retos al sector asegurador. Y antes de iniciar, ¿no?, el desarrollo de mi intervención, me gustaría daros algunos datos sobre la evolución de la repercusión, perdonadme, de la pandemia en nuestra propia actividad aseguradora. Y tenemos que reconocer que en términos generales, si quitamos los ramos de vida, el sector asegurador vuelve a retomar ritmos de crecimiento prepandémicos. Digo que hay que excluir al seguro de vida porque el seguro de vida en estos momentos no es que se haya visto afectado por la pandemia, sobre todo el seguro de vida ahorro, sino que se ha visto afectado desde hace ya tiempo por un entorno de bajos tipos de interés que nos obliga a llevar al mercado productos de seguro cuyo riesgo de inversión coge el cliente y quitar del mercado productos que teníamos, ¿no?, productos de garantía, que son los que mayoritariamente, ¿no?, con un 80% quieren y demandan los asegurados europeos, ¿no? Y este es, por decirlo así, el elemento que determina, ¿no?, la escasa evolución del seguro de vida en Europa. Pero si miramos cómo evolucionan los seguros no vida, veremos que hay un incremento importante en los seguros de enfermedad y en los seguros multirriesgo, el seguro de hogar, el seguro de comercio. Son seguros que ahora han salido reforzados en esta etapa de la pandemia. Vemos también cómo el seguro del automóvil está un poquito más bajo en recaudación de lo que estaba en un periodo prepandémico, y esto también demuestra que se está retornando vía precio al cliente las mejoras en la siniestralidad que ha habido durante la pandemia. Y luego, dentro de los seguros no vida, hay uno que todavía no coge, por decirlo así, velocidad de crucero, que es el seguro de asistencia en viaje, ¿no? Porque es verdad que todavía no hemos retomado la normalidad, todavía no hemos retomado, ¿no?, ese espíritu viajero que teníamos, ¿no?, y que nos hacía contratar coberturas de asistencia en viaje. Sin perjuicio que la pandemia lo que sí que ha hecho es que valoremos más esa cobertura, y aunque viajamos menos, las veces que viajamos lo hagamos protegidos por un seguro de asistencia en viaje. En el ámbito de la solvencia, el sector europeo se ha mostrado muy robusto y ha enfrentado muy bien
de manera muy solvente esta crisis y yo creo que podemos decir que hemos superado el test de estrés más exigente al que nos hemos enfrentado en estos últimos años. Y después de esta pequeña introducción, ¿no?, para que veáis un poco cómo está evolucionando el negocio en Europa, me gustaría entrar ya más, como decimos aquí en España, en harina, ¿no?, en materia, ¿no?, y compartir con vosotros tres elementos, ¿no? Me gustaría hablar con vosotros de cómo se han comportado las coberturas durante la pandemia. Me gustaría hablar con vosotros también de la evolución de los productos y me gustaría también plantearos algunas reflexiones estratégicas, ¿no?, que tienen que ver con el propósito de nuestra actividad, con los fines solidarios de nuestra actividad y también, bueno, con evoluciones que tienen una clara relación con la sostenibilidad o con la digitalización. Pero si os parece, vamos a empezar primero por las coberturas, ¿no? Y me engancho un poquito a lo que he podido oír de la ponencia anterior y tiene que ver con qué ha pasado con determinadas exclusiones de pandemia que teníamos en nuestros contratos de seguro, que teníamos principalmente en dos ramos de seguros personales, en el ramo de enfermedad y en el ramo de vida. Y lo que tengo que deciros es que no ha pasado nada porque no hemos aplicado con carácter general estas exclusiones. El seguro de vida en Europa ha seguido respondiendo e indemnizando a aquellas personas que han fallecido como consecuencia de la COVID-19. Y el seguro de enfermedad ha seguido prestando asistencia a estas personas. Y aquí me gustaría descender de la experiencia europea a la experiencia española, porque nuestro ramo de salud es un ramo de prestación de servicios. Es decir, no reembolsamos el coste del gasto sanitario, sino que ofrecemos al paciente la posibilidad de acceder a un médico, a un hospital, de prestarle el servicio que requiere. Y durante los meses más duros de la pandemia, durante los meses del 2020, os tengo que decir que el seguro de salud en España ha atendido a 17.000 personas por razón del COVID. Y eso significa que ha ayudado también al Sistema Nacional de Salud a resistir mejor ante la avalancha de ingresos y de consultas que se produjeron en esos meses tan duros de la pandemia. Tenemos luego unos ramos de prestación de servicios que también han sufrido durante estos meses de pandemia, ¿no? Y quiero referirme especialmente no al seguro de decesos, ¿no? Al seguro que presta una cobertura, la cobertura de enterramiento en caso de fallecimiento durante la pandemia, ¿no? Y aquí sencillamente traeros a colación el dato que durante 2020 el seguro de decesos ha tenido que atender 40.000 enterramientos más que en el año 2019. Y muchos de estos enterramientos, muchas de estas situaciones se han producido en meses muy concretos del año, generando en esto una fuerte presión que el sector asegurador, yo creo, ha sabido gestionar de manera francamente bien. Y tenemos también el referente del seguro de hogar. El seguro de hogar que, bueno, en nuestra casa se ha convertido en nuestra vida durante determinados meses, en oficina, en cine, en gimnasio. Hemos hecho de todo en nuestra casa. Y eso ha generado también un incremento de la siniestralidad.
incremento también que ha sido cubierto, ¿no?, por el sector asegurador, ¿no?, y que ha sabido gestionar también adecuadamente, ¿no?, para poder prestar el servicio, ¿no?, que necesitaban las personas que en esos momentos estaban en sus hogares. Y tenemos luego otro elemento que yo creo que es importante en las coberturas, ¿no?, que es la sensación que se ha generado en el público general de que no estábamos utilizando durante los meses del confinamiento determinados seguros que teníamos contratados. Y eso ha pasado especialmente con el seguro del automóvil. Seguro del automóvil, que es un seguro regulado a nivel europeo y que obliga a disponer de un seguro obligatorio incluso si el vehículo no se utiliza y está estacionado. Para no tener que disponer de un seguro obligatorio, hay que dar de baja el vehículo en tráfico. Y aquí quiero comentaros que en Europa no ha habido medidas legislativas que obligaran a las entidades aseguradoras a devolver parte de la prima que se consideraba, y quiero decir consideraba, no consumida, sino que lo que sí se ha visto, como os he hecho ver con los datos, es que la reducción de la siniestralidad se bonifica al asegurado a través de una reducción de la prima en los ejercicios sucesivos. Y en coberturas me gustaría hablar de otro fenómeno, ¿no?, que es invocar una cobertura que no está contenida en el contrato. Y esto nos ha pasado con el seguro que nosotros llamamos de pérdida de beneficios, business interruption, interrupción de negocio. Y aquí, por regla general, la mayoría de los productos que se venden en Europa vinculan este seguro de pérdida de beneficios, de pérdida de ganancias, a que se haya producido un daño material recogido en el contrato. El ejemplo más normal es el incendio de un restaurante que tiene que cerrar durante unos días por causa de ese incendio y se pone en marcha la cobertura de pérdida de beneficios que le va a indemnizar al propietario por la pérdida de ganancias durante los días que está cerrado su establecimiento. Y hasta aquí todo perfecto. Pero si analizamos la situación de algunos países europeos, veremos que además de estas condiciones habituales en toda Europa, existían también otro tipo de clausulados, ¿vale? Y no me voy a referir al modelo inglés porque he visto, ¿no?, que tenéis justamente una ponencia dedicada, ¿no?, a este ejemplo tan interesante. Pero sí que me gustaría comentaros, por ejemplo, lo que ha pasado en Francia, ¿no?, que es un país muy próximo a nosotros, muy próximo a España, con el que hacemos frontera, ¿no?, y del que nos embebemos mucho, ¿no?, que nos dejamos influir por muchas de las cosas que pasan en ese país y viceversa. Y en Francia empezaron a incrementarse el número de peticiones de indemnización invocando esta cláusula de pérdida de beneficios. Y ante esta situación y ante el riesgo de que llegaran masivamente reclamaciones a los tribunales, el supervisor que en Francia supervisa las conductas de mercado, la actuación en el mercado de las entidades aseguradoras, hizo un análisis de un número determinado de contratos, 400 en concreto, para verificar un poco cuáles eran las cláusulas comúnmente incorporadas en estos contratos. Y vio que en el 93% de los casos las cláusulas eran como las que yo os he comentado, cláusulas que vinculan esta cobertura a la producción de un daño material. Y existía un 3% de contratos donde se cubría la pandemia, y en este tema estamos hablando muchas veces
de contratos de cancelación de espectáculos y un 4% de los contratos donde esta cuestión no estaba claramente determinada. Y estas cláusulas son unas cláusulas donde se habla de cubrir la pérdida de beneficios como consecuencia de un cierre por enfermedad decretado por la Administración. Y la cuestión que están dilucidando los tribunales franceses es si esta cláusula, que estaba pensada para enfermedades que pudieran surgir dentro de la propia empresa, dentro del propio establecimiento, y que pudieran llevar a decretar su cierre, son cláusulas que juegan también en el caso de una pandemia, donde no se ve afectado un establecimiento, sino que se ven afectados todos los establecimientos de una misma localidad. Y había otra cláusula además en esos contratos que cubría de alguna forma el cierre por epidemia. Pero ese cierre por epidemia y esa cobertura estaba condicionada a que en la misma provincia no se hubiera decretado un cierre de un establecimiento por la misma condición, por la misma enfermedad, por la misma epidemia. Y lo que están valorando los tribunales franceses en ese momento es si esta cláusula que te obliga a que no haya otro establecimiento cerrado por la misma circunstancia, es una cláusula que vacía de contenido la cobertura de pandemia. Es decir, existe en el análisis de estas cuestiones un elemento jurídico que tiene que ser determinado por los tribunales. Y algo parecido sucede en Alemania, que tiene también cláusulas de cierre decretado por enfermedad en empresa y una situación también similar con este tipo de cláusulas en Irlanda. ¿Qué es lo que pasa en España? Pues que este tipo de cláusulas a las que ahora mismo he hecho referencia no existen generalmente en nuestro país. Nosotros tenemos la cláusula tradicional de toda la vida que te liga esa cobertura de pérdida de beneficios a la ocurrencia de un daño material. Pero como hemos visto, como hemos leído, que se están dando casos en los que se están indemnizando a restaurantes, a bares, a hoteles en Francia, se empieza a iniciar un procedimiento para reclamar una indemnización por la cobertura de pérdida de beneficios que estos establecimientos tienen en su póliza. Y de estas reclamaciones, pues se rechazan 300, esta es más o menos la información que tenemos por parte de nuestros asociados, por lo que veréis, ¿no?, que las peticiones de indemnización tampoco son muchas, se rechazan 300 y de estas 300 un 4% se judicializan, llegan a la vía judicial, porque no están de acuerdo con la respuesta que les da la entidad aseguradora, que es: yo no te puedo indemnizar por COVID porque el COVID no es un daño material cubierto por la póliza. Y la pérdida de beneficios va ligada a la producción de un daño material cubierto, es decir, que tiene que estar enumerado en la póliza. Y en ese sentido, hasta el día de hoy tenemos 23 sentencias. 16 que han dado la razón a las entidades aseguradoras y 5 que fallan a favor del cliente. Y de estas 5 hay 2 que son de una audiencia provincial, concretamente de la Audiencia Provincial de Gerona. ¿Y entran a analizar el fondo del asunto? No, no entran a analizar el fondo del asunto, porque el fondo del asunto, a nuestro entender, está claro. No hay cobertura en España de pérdida de beneficios por COVID. Lo que utilizan son elementos formales para llegar a la conclusión
de que hay que indemnizar al asegurado. Por ejemplo, vienen a decir que el hecho de establecer en el contrato que la pérdida de beneficios está ligada a la ocurrencia de un daño material es una cláusula limitativa de los derechos del asegurado y como tal debería ser aceptada expresamente por él mismo. Y como el asegurado, en el caso que os estoy contando, no la firmó, se condena a indemnizar a la entidad aseguradora. O se viene a decir que esta exclusión aparece contemplada en las condiciones generales y que no se ha podido acreditar que se hayan entregado esas condiciones generales al asegurado, incluso habiendo intervenido un corredor de seguro. Con todo esto os quiero decir que la discusión que hay en España no es una discusión en estos momentos sobre el fondo de la cobertura, que está clarísima, sino que la discusión que hay en estos momentos, en algunos aspectos, se está utilizando elementos formales para poder, en algunos casos, indemnizar a estos asegurados haciendo algo parecido a una justicia social. Por ese motivo, no tenemos una gran preocupación sobre esta cuestión en estos momentos, ¿no? La seguimos con mucho interés, ¿no? Pero no estamos muy preocupados porque las cláusulas de los contratos españoles son cláusulas claras de las que se informa al cliente antes de contratar el seguro a través de un documento de formato europeo que es el documento informativo de producto. Pero creo que este elemento de pérdida de beneficios, ¿no? Con los diversos matices, ¿no?, que tiene en Europa, ¿no?, marca también un punto relevante, ¿no?, a tener en consideración en toda esta crisis del COVID. Si me permitís ahora, lo que vamos a hacer es pasar a analizar un poquito más los aspectos que tienen que ver con los productos y con la evolución de estos productos por efecto de la pandemia. Y es cierto que estamos viendo, ¿no?, una evolución. En el tema del seguro del automóvil, al producto automóvil tradicional se le une ahora en el mercado una oferta de productos de seguro del automóvil que están más vinculados con el uso que haces de tu vehículo. Cuanto más lo usas, más pagas; cuanto menos lo usas, menos pagas, ¿no? Respondiendo de alguna manera, ¿no?, a esa especie de insatisfacción, ¿no?, que pudo generarse durante la época de la pandemia. ¿Qué es lo que estamos viendo también? Bueno, pues que determinadas herramientas que utilizamos en los momentos más duros del confinamiento, como la teleperitación, pues han venido para quedarse. ¿Qué es lo que vemos también? Pues que en un futuro, ¿no?, podemos ver también una evolución de los productos con todo lo que es, bueno, pues la utilización de vehículos compartidos, ¿no?, que cada vez es más normal en nuestras ciudades. Y vemos también cómo ha ido creciendo, como consecuencia de la pandemia, el uso de vehículos de movilidad alternativa, vehículos de movilidad personal. El uso ahora mismo de patinetes, me imagino que en Colombia será lo mismo en las ciudades, es lo más. Y ha alterado totalmente, de alguna manera, las reglas de circulación. Y en este momento estamos iniciando un debate para saber si estos vehículos requieren también de un seguro obligatorio como lo requiere el automóvil, que, como os decía al principio, en Europa es necesario disponer de un seguro que es obligatorio para poder conducir un automóvil. Y este mismo debate se está generando con los vehículos de movilidad personal, ¿no?
Porque, por ejemplo, para poneros algún punto de referencia, en España somos 47 millones de habitantes, ¿no? Y anualmente 300.000 personas sufren lesiones de diversa índole provocados por un accidente de circulación. O, por ejemplo, hay 32 millones de vehículos asegurados y 4 millones de estos vehículos, ¿no?, requieren reparaciones que indemniza el seguro a lo largo del año. Es decir, el vehículo es capaz de causar unos daños que tienen que intentar sufragarse a través de un seguro. Y esta misma discusión se está teniendo ahora con los vehículos de movilidad personal, porque es cierto que un patinete no puede generar, parece, grandes daños en un momento determinado, pero en el ámbito material, pero es verdad que en el ámbito personal, ¿no?, puede generar también daños de importancia, ¿no? Y en Europa existe también, ¿no?, ese principio general, ¿no?, de que la víctima debe de ser tratada, ¿no?, de manera equitativa, independientemente, ¿no?, del vehículo, ¿no?, que haya podido provocar el daño. ¿Qué es lo que nos pasa también? En el seguro de asistencia en viaje hemos visto una evolución para ir incorporando coberturas que permiten hacer frente a la posibilidad de que durante unas vacaciones te contagies de COVID, necesites hacerte pruebas, necesitáis mantener una cuarentena. Y esto ha ido evolucionando, ¿no?, y se ha ido incorporando a nuestros seguros de viaje que, como os decía, no llegan al nivel de contratación prepandémico, pero cada vez se contratan más, aunque viajamos menos, porque queremos viajar más seguros. Y en el ámbito del seguro de ahorro yo creo que se produce una situación a la inversa, ¿no? Yo creo que la pandemia lo que ha provocado también en los gobiernos son unos niveles de gastos altísimos y buscan también una forma de reducir beneficios fiscales. Y ha habido determinados beneficios fiscales de los que ha disfrutado el seguro de ahorro durante mucho tiempo. Porque es cierto que procrastinar de alguna forma el consumo para 30 años por mor del ahorro a largo plazo tiene que ser de alguna manera incentivado fiscalmente, ¿no? Y lo que hemos visto es que en muchos casos te podías deducir las aportaciones que hacías a tu seguro de ahorro, y cuando percibías ese ahorro era cuando tributabas, ¿no?, por todas esas aportaciones que habías realizado, más por su rentabilidad. Es decir, que en el fondo no había un verdadero beneficio fiscal, sino lo que hacías era llevar ese pago fiscal a un momento determinado en el tiempo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues que estos límites de aportaciones, con un tratamiento fiscal en materia de deducción, pues se van limitando por mor de la pandemia. Y en el caso español, el año pasado, en nuestra Ley de Presupuestos Generales del Estado, las aportaciones a seguros de ahorro individuales se limitaron a 2.000 euros, reduciéndose muchísimo ese importe de aportación. Y este año, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que está ahora mismo en discusión, se limita ese límite de aportación a 1.500 euros, ¿no? En un momento, ¿no?, en el que el envejecimiento de la población lo que llama es justo a lo contrario, a hacer un llamamiento, ¿no?, para que crezcan las masas de ahorro complementarias al sistema de pensiones público.
Para terminar, que me imagino que ya estaré a punto, ¿no?, de consumir el tiempo, ¿no?, que se me ha otorgado, me gustaría hacer algún tipo de reflexión estructural, ¿no?, que tiene que ver también con determinadas cuestiones que se han puesto de manifiesto durante la pandemia. Yo creo que durante la pandemia, ¿no?, la digitalización y el uso, ¿no?, de herramientas digitales ha sido mucho mayor. La digitalización ha alcanzado capas de la población que antes no hacían uso de esas herramientas digitales, digamos los mayores, y ahora, ¿no?, en una situación en la que estamos, ¿no?, de vida híbrida, yo diría, porque todavía no hemos recobrado la normalidad, no queremos perder esos elementos positivos que nos ha traído la digitalización, ¿no?, que es la eficacia y la inmediatez. Pero lo tenemos que combinar también con con una intervención humana, porque lo que nos dicen nuestros asegurados es que quieren el mundo digital, pero quieren también el calor humano que aporta el seguro, ¿no? Y ese es un elemento importante para nuestros distribuidores, ¿no?, que pueden sacar, ¿no?, de esta situación un valor añadido, ¿no?, porque el cliente también demanda servicio. Y el cliente también demanda que el sector asegurador esté ahí, ¿no?, cuando hay una situación tan dura como la que hemos vivido, con la pandemia, ¿no?, que esté ahí, como hemos hecho en el seguro de enfermedad, no aplicando esas exclusiones, que esté ahí, como han hecho de forma generalizada las aseguradoras, realizando donaciones en todo tipo de ámbitos, ¿no?, en ámbitos sanitarios, en ámbitos sociales. Y eso nos llevó a UNESPA a plantearnos también, por primera vez en nuestra historia, hacer y constituir un fondo solidario. Y eso lo pusimos en marcha en la primavera del año pasado. Dotamos un fondo con la contribución de 107 entidades aseguradoras para cubrir los daños de la pandemia por un importe de 38 millones de euros. Y lo primero que hicimos fue poner en marcha un seguro de vida y de subsidio por hospitalización para las personas que estaban en la primera línea de la guerra contra el COVID, para las personas que trabajaban en hospitales públicos y privados y para las personas que trabajaban en residencias de ancianos y en residencias de personas con discapacidad. Y hemos dado durante un año cobertura a 1 millón de personas. Es el seguro colectivo más grande puesto nunca en marcha en España. Y hemos dado cobertura hasta que la entrada de la vacuna, donde se dio prioridad a la vacunación de las personas que estaban en primera línea, hizo que ese colectivo fuera el primero en ser inmunizado. Y en ese momento cerramos ese seguro en el que hemos dado respuesta y hemos indemnizado por fallecimiento, ¿no?, a un entorno de unas 150 personas y en indemnización por subsidio por hospitalización a unas 4.500 personas. Y pensamos, ¿qué podemos hacer con la parte del fondo que todavía sigue viva, ¿no?, que son 28 millones de euros? Y aquí hemos establecido un programa de donaciones centrado en primer lugar en la investigación española, porque quien nos ha permitido sacar la cabeza de esta crisis un poco en España han sido los sanitarios y los investigadores. Y ahí, bueno, pues hemos invertido también una cantidad de dinero importante, 11 millones, en proyectos de investigación, donde están también las vacunas españolas, ¿no?, que se están testando, ¿no?, y elaborando en estos meses, ¿no?, y que confiamos, ¿no?, que alguna de ellas, ¿no?,
finalmente pueda salir a la luz. Y también hemos puesto en marcha un programa de donaciones sociales, ¿no? Porque la secuela también más importante de la COVID es la secuela social. Personas que ahora están en riesgo de exclusión y que no lo estaban antes, ¿no? Y lo que pretendemos a través de Cruz Roja, ¿no? Y de otras instituciones bien conocidas y asentadas en España es intentar evitar que eso pase, ¿no? Evitar que personas, ¿no?, queden atrás, ¿no?, queden desenganchadas como consecuencia de la COVID-19. Y tengo que comentaros que este es un programa, ¿no?, que hemos gestionado con enorme satisfacción, ¿no? Es un placer como Asociación Española de Entidades Aseguradoras, ¿no?, poder poner en marcha, gracias a nuestros socios, ¿no?, esta iniciativa y contribuir de alguna manera a estar mejor preparados, ¿no?, para afrontar futuras crisis, ¿no? Y poner también nuestro granito de arena diciendo que para salir de estas crisis no sobra nadie, que se necesitan a los gobiernos, pero se necesita también a la sociedad civil, ¿no? Y se necesita también la involucración de los ciudadanos. También hemos visto, ¿no?, un debate sobre la cobertura de la pandemia, ¿no? Y este debate, ¿no?, que en un momento determinado cogió mucho auge en Europa, en estos momentos, ¿no?, está en una situación, yo diría, más baja, ¿no?, más lineal. Porque cuando nos plantearon a las aseguradoras la posibilidad de dar cobertura a la pandemia, tuvimos que decir que era imposible. El principio de la mutualización en la que se basa nuestra actividad, es decir, que muchas pocas primas nos permiten pagar pocos grandes siniestros, se rompía en una situación en la que en el mismo momento todas las actividades, todos los sectores, todas las personas en el mundo mundial se veían afectados. Y que para buscar algún elemento en el que pudiera tener participación el seguro, tenían que darse esquemas de colaboración público-privado. Es decir, que el seguro podía llegar hasta un determinado nivel, pero que luego deberían intervenir los estados y que tendría que haber incluso una tercera cobertura que se pudiera dar a nivel europeo. Es imposible dar cobertura a través del seguro a una pandemia como la que hemos sufrido en estos momentos y que ha tenido una repercusión tan fuerte en el PIB, en el Producto Interior Bruto de la Unión Europea. La pandemia también nos ha traído los fondos de reconstrucción europeos, unas ayudas que vienen de parte, ¿no?, de las instituciones europeas, ¿no?, y que pretenden ayudar a los estados a volver más rápidamente a la situación anterior. Y en estos fondos, ¿no?, y en los proyectos a los que se destinan estos fondos, la sostenibilidad tiene un papel fundamental. Europa está comprometida con poner freno al cambio climático. Y en este sentido considera que el seguro puede ser un aliado. Y puede serlo por su papel de inversor institucional, porque a través de nuestras inversiones podemos cambiar también un poco el rumbo de la economía, pero también por nuestro papel como asegurador, como conocedores del riesgo climático que hemos venido asegurando y cubriendo durante todos estos años y que vemos, al menos en el ejemplo europeo, cómo en esta última década se han ido sucediendo eventos climáticos que nunca habían tenido lugar en Europa.
No sé si recordaréis que el año pasado, en enero, sufrimos en España una nevada que parecía que estábamos en Alaska y que generó daños cubiertos por el seguro por valor de 300 millones de euros. No sé si habréis visto hace poco las inundaciones que hubo en Alemania, en Bélgica, ¿no? Que generaron unos daños enormes. Estamos viendo que los riesgos climáticos cada vez son más frecuentes y que sus consecuencias y los daños que generan cada vez más elevados, ¿no? Y tenemos no solo que contar con coberturas aseguradoras, sino también con medidas de prevención promovidas por los gobiernos para que las edificaciones se hagan en sitios que no sean fácilmente inundables, para que se utilicen determinados materiales para la reconstrucción. Es decir, existe también en este ámbito un enorme espacio para la colaboración público-privado, que yo creo que es la conclusión más importante que hemos sacado de esta pandemia. Necesitamos que los gobiernos se alineen y se alíen con las industrias y que los ciudadanos también se comprometan para todos juntos poder hacer frente a las consecuencias de estas pandemias, ¿no? Y este es un poco el mensaje general que desde el Seguro Europeo estamos haciendo llegar a todas las instituciones. Yo dejo aquí, si os parece, mi charla y quedo abierta, ¿no?, a las preguntas que podáis formularme durante el debate, ¿no? Y espero, ¿no?, haberos mantenido despiertos, ¿no?, porque no os he podido ver como audiencia, ¿no? Y no sé si habré podido, ¿no?, mantener vuestro interés, ¿no?, durante una conferencia, ¿no?, tan extensa, ¿no? Espero que haya sido así, me daré cuenta también por las preguntas. Muchas gracias a todos y gracias de verdad, Fasekola.